Al mismo tiempo, distintos educadores bahá'ís siguen en prisión. Hoy hemos oído que no solamente 7 líderes de la comunidad bahá'í están en prisión desde hace algunos años y en situación muy dramática, realmente físicamente muy dramática, sino también desde hace unos meses distintos educadores, empleados, profesores de este instituto están en prisión y se les ha condenado a 4 años y a 5 años, distintamente. Se les trajo en cadenas como si fuesen, ¿quién sabe?, asesinos, esclavos. Y se les trató de una manera como si fuesen alguien de peligro para toda la sociedad. Quisiera contar un poco sobre la reacción internacional. Naturalmente, Amnistía Internacional ha estado apoyando muchísimo a la comunidad bahá'í en todo este tiempo. Diversas universidades, diversos gobiernos, diversas instituciones internacionales han estado apoyando a los bahá'ís y hablando a favor de los bahá'ís y de la situación de los jóvenes estudiantes en Irán. En Canadá, Estados Unidos, Noruega, Francia, Italia, en España el Congreso, Irlanda, Reino Unido, ha habido muchas instituciones. Concretamente, he reunido unas cuantas que a mí me han impresionado mucho. En junio de este mismo año, unos cuantos, bastantes catedráticos de Oxford, Cambridge, de la Universidad de Inglaterra, escribieron una carta abierta a académicos, estudiantes y políticos de su país, pidiéndoles que apoyaran a los jóvenes o a los estudiantes de Irán y a su derecho de educación. En septiembre, en Brasil, hubo una manifestación de 25.000 personas, algunos de ellos que viajaron horas, muchísimas horas, para llegar a ese lugar, para manifestar a favor de los bahá'ís de Irán, de los jóvenes bahá'ís de Irán. Entre ellos había católicos, musulmanes, judíos, protestantes, budistas y naturalmente habían bahá'ís. Y estos bahá'ís trajeron chalecos amarillos con el lema "Hoy somos seguidores de todas las religiones". Esa fue una respuesta muy bonita para lo que está ocurriendo en Irán. De esta manera llamaron la atención hacia la intolerancia que existe en Irán. En septiembre, 2 premios Nobel de la Paz, Desmond Tutu de Sudáfrica, ese arzobispo anglicano, y José Ramos Horta, que es presidente de Timor Oriental, se juntaron también para criticar la dureza del gobierno de Irán y compararon las acciones del gobierno de Irán hacia los bahá'ís, comparándola con la Edad Oscura de Europa y con la Inquisición española. En esa carta abierta exigen que Irán libere incondicionalmente a los 7 profesores bahá'ís que estaban y están encarcelados. Y nombran y mencionan a la fe bahá'í como religión pacífica, sin aspiraciones políticas, que reconoce la unidad de todas las religiones. En octubre, más de 40 filósofos, teólogos destacados de 16 países condenan la política de Irán de excluir a los jóvenes bahá'ís de la educación superior. Entre ellos, a mí me impresionó mucho ver el tipo de universidad de la que venían estos filósofos y teólogos. Habían profesores de McGill, de Harvard, de Princeton, de Duke, Oxford, Río de Janeiro, Toronto en Canadá, Jerusalén, Nueva Delhi y Mumbai, Ciudad del Cabo, Hong Kong, Pekín, en China, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Ghana, Kenia. Muy impresionante, para mí esto muy impresionante. Todos ellos conjuntamente se reunieron para defender el derecho a la educación de estos bahá'ís. Y luego ha habido unas cuantas campañas, una se llamaba en inglés We Are BIHE, o sea, todos somos IBES, o sea, todos somos los que queremos educar en el mundo. Y para
para el apoyo al derecho de la educación. Otra campaña que creo que se oyó aquí también es: si la educación es un delito, yo también soy culpable. Y yo vi fotos en Facebook en las que jóvenes, profesores, se hacían fotos como de delincuentes con estas palabras debajo. Muy bonito. Y luego otra campaña que también conocemos mucho ahí en la República Checa, en Alemania y en muchos países realmente, se llamaba Can You Solve This? Que es ¿puedes resolver esto? Y en ella se animaba a la gente a escribir cartas al ministerio en Irán y al ministerio del propio país. Y muchas cartas, cientos y miles de cartas han sido enviadas. Y ahora mismo en noviembre, las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo condenaron otra vez en una carta de 6 páginas la violación de los derechos humanos en Irán, y nombrando en especial a la persecución de los bahá'ís en Irán. Para terminar, creo que es lógico hablar un poco, pero muy poco, sobre lo que es la fe bahá'í, por si hay alguien que no lo conozca. Creo que todos aquí lo conocen, pero por si acaso, simplemente para aclarar por qué todo esto. La fe bahá'í nació a mitad del siglo XIX en Irán, y muchos sacerdotes musulmanes de entonces, mullahs, decidieron aceptar la fe bahá'í. En realidad es un contraste a lo que hoy ocurre, pero entonces ellos esperaban al prometido y lo reconocieron en Baha'u'lláh, como en muchos otros países del mundo. El fundador era Baha'u'lláh, el fundador de la fe bahá'í, y él habló diciendo que todas las religiones del mundo vienen de la misma raíz, de la misma fuente, que es Dios, un solo Dios, con distintos nombres en distintos lugares, en distintas culturas. Dijo que todos los hombres son iguales, todos tienen que considerarse de la misma manera. Da igual qué color tengan, qué aspecto tengan, qué cultura, qué religión, todos somos iguales ante los ojos de Dios, porque Él nos ha creado. Y Él habla al mismo tiempo que todos tienen distintas capacidades, distintos potenciales, y que la educación es la que hace que todas esas capacidades y esos potenciales salgan a la luz. Él habla también que la naturaleza del hombre es al mismo tiempo material y espiritual, y que ambas naturalezas del hombre tienen que ser nutridas. Al mismo tiempo que tenemos que comer, hacer ejercicio, desarrollarnos físicamente, necesitamos también nutrición espiritual. Luego habla también que la humanidad es como el cuerpo humano, o un niño que se desarrolla. Y él dice que la humanidad pasa por muchas distintas etapas, y en estas etapas de desarrollo va pasando de un grado al otro, como un niño que pasa de una clase a otra. Y a medida que esta humanidad ha ido pasando de un grado a otro, de una etapa a otra, su capacidad para entender a nivel espiritual y mental también se ha desarrollado. Y por tanto, Baha'u'lláh dice que esta es la época en que la humanidad está llegando o ha llegado a su edad de madurez, con muchos altibajos. Y él habla de la unidad de la humanidad. Y él dice, no solamente es posible, sino que se cumplirá. La unidad de la humanidad se cumplirá. Y no es una unidad que todos seamos iguales de aspecto, sino que iguales en nuestra diversidad, de opiniones, de formas de ser, de hábitos, de lo que sea. También hay unos cuantos otros principios, pero mencionaré 2. Él mismo habla de una educación universal. Él dice que esta educación universal tiene que ser para todos. No debe haber nadie que esté privado, gracias, la palabra que me faltaba, privado de la educación. Él habla también de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Esto es algo que la comunidad de Irán, incluso, en esos tiempos en que los chicos salían y las chicas se quedaban en casa, empezó ahí mismo, la educación de niños y niñas. Y ahora mismo yo me acuerdo que mi madre me contaba, mis padres me contaban cómo hace unas cuantas décadas en las que había estudios de arquitectura, en las que más había una gran mayoría de chicos, una gran cantidad de chicas bahá'ís estudiaban arquitectura. Esas profesiones que parecían más de chicos que de chicas, ahí siempre se veía una buena cantidad de jóvenes bahá'ís estudiándolas. Bueno, y los bahá'ís, siguiendo estos principios, evitan conflictos, intentan evitar conflictos, buscan superar estos a través de una consulta abierta. Son obedientes al gobierno, estén donde estén, mientras esto no vaya en contra de sus principios espirituales más profundos, como por ejemplo el de creer en Baha'u'lláh. Y eso es algo que se le ha se le ha culpado a los bahá'ís de no estar dispuestos a mentir. En la universidad se les daba la posibilidad de decir: yo no creo en Baha'u'lláh, o soy musulmán, soy judío, soy cristiano. Y los bahá'ís decían: un principio fundamental para nosotros es no mentir, yo no puedo hacer eso. Los bahá'ís buscan trabajar para la paz y el bienestar, para una comunidad o un mundo en el que haya confianza, y sea una confianza real, y para contribuir a una humanidad que sea feliz. Y esta contribución y este servicio es algo que se ve en todo este tipo de situaciones. De los jóvenes tienen como su meta el poder servir a la humanidad. Quería terminar con la misma cita con la que hemos empezado esta mesa, que era: considerar al hombre como una mina rica en gemas de valor inestimable. Estas palabras son de Baha'u'lláh. Solamente la educación puede hacerle revelar sus tesoros y permitir a la humanidad beneficiarse de estos. Permitir a la humanidad beneficiarse de estos.